En esta ocasión vamos a exponer la NIA 805 y 810, que serán impartidos por mis compañeros Jacqueline Galindo, Brenda López, José Morales y su servidora Josny Gómez. Iniciaremos con NIA 805. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. En esta oportunidad estaremos tratando la norma internacional de auditoría 805, que trata de las consideraciones especiales de auditorías de un estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos del mismo. La norma internacional de auditoría 805 también tiene debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, que trata de los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas. Bueno, además también creo que tiene relación con otras normas para la realización de la auditoría. En su alcance trata de las consideraciones especiales de aplicación de las normas de un solo estado financiero, una partida o una cuenta en específica del estado financiero. Esta norma es aplicable a un solo estado financiero, cuenta o partida en específica a partir del 15 de diciembre del 2009. Y en el caso de las auditorías de un solo estado financiero, una cuenta o un elemento en específico de los estados financieros que se han preparado a una determinada fecha, esta norma también es aplicable a dicha información que se ha preparado a una fecha a partir del 15 de diciembre del año 2010. El objetivo del auditor al aplicar esta norma en la auditoría de un solo estado financiero, de un elemento o una cuenta en específico, es tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a si se acepta el encargo, la planificación y ejecución de dicho encargo y la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero, sobre el elemento, cuenta o partidas específicas de un estado financiero. Las definiciones, tenemos la definición de qué es un elemento, y el elemento significa una cuenta o partida de un estado financiero. Las normas internacionales de información financiera se refiere a las NIAs, ¿verdad? Que son un conjunto de normas que han sido emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Un solo estado financiero, un elemento específico de un estado financiero, comprenden las notas explicativas. Las notas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información que sea importante para el estado financiero o para el elemento. Aplicación de las NIA. Hay algunas consideraciones. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla todas las NIAs aplicables a la auditoría. En el caso de auditorías de un solo estado financiero, de un elemento o una cuenta en específico, dicho requerimiento es de aplicación independientemente de si el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de los estados financieros de la entidad. Forma de la opinión. La norma 200 requiere que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista de cualquier informe que haya de emitir el auditor en el caso de una auditoría de un solo estado financiero o de un elemento en específico de un estado financiero. El auditor considerará si la forma prevista de la opinión es adecuada, teniendo en cuenta cada una de las circunstancias. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. En la planificación y realización de la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero, el auditor adaptará todas las NIAs aplicables a la auditoría en la medida en que lo requieran las circunstancias del encargo. La NIA 200 se establece que las NIAs están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros, y cuando las NIAs se apliquen a auditorías de otra información histórica financiera, se adaptarán en la medida en que lo requieran las circunstancias. Tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y a los informes. Un informe sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad y sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de dichos estados financieros
Nos dice que si el auditor acepta el encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero y al mismo tiempo para auditar el conjunto completo de estados financieros de la entidad, dice que el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo. Nos habla de que este informe auditado o este elemento específico auditado de un estado financiero pueden hacerse público a la vez en el conjunto completo de estados financieros auditados de la entidad. Nos habla también la norma de que en el informe de auditoría sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad puede darse la opinión modificada, en la cual se puede incluir un párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones o una opinión desfavorable. Nos habla de que cuando se considere adecuado, el auditor expresará una opinión modificada sobre el estado financiero o sobre el elemento específico de un estado financiero, o incluirá un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones en su informe de auditoría según corresponda. También nos habla de que se puede dar la opinión desfavorable o de negación de opinión. Y nos habla de que si un conjunto completo de estados financieros el auditor considera apropiado dar una opinión desfavorable o de negar la opinión, no puede al mismo tiempo dar una opinión favorable o no modificada sobre un solo elemento o un estado financiero, ya que esto sería contradictorio, ya que si ha dado una opinión desfavorable, no puede al mismo tiempo dar una opinión no modificada. Sin embargo, existe una excepción cuando el auditor expresa una opinión desfavorable o considere apropiado emitir una opinión no modificada. Dice que solo si el auditor concluye necesario una opinión desfavorable o de negar la opinión sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad en su conjunto, pero en el contexto de una auditoría separada sobre un solo estado financiero específico o un elemento que está incluido en dichos estados financieros, el auditor considerará si es apropiado expresar una opinión no modificada sobre dicho elemento, y lo debe hacer solamente si las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíben. Si la opinión se expresa en un informe de auditoría que no se publique conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión, y el elemento específico no constituye una parte importante del conjunto completo de estados financieros. Buen día a todos. A continuación les daré a conocer la NIA 810, que se refiere a encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las NIAs. Los objetivos del auditor es determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos, y si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos, formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basada en una evaluación de las conclusiones y expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que describa asimismo el fundamento de dicha opinión. Dentro de las definiciones tenemos criterios aplicados, que se refiere a los criterios aplicados por la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. Tenemos estados financieros auditados y se refiere a los estados financieros auditados por el auditor y de las cuales derivan los estados financieros resumidos. Tenemos estados financieros resumidos y se refiere a la información financiera histórica derivada de los estados financieros, pero que contiene menos detalle que los estados financieros. Tenemos los requerimientos, aceptación del encargo. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos de conformidad con esta NIA cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que se deriven los estados financieros resumidos. Naturaleza de los procedimientos: evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumido e identifican los estados financieros auditados. Cuando los estados financieros resumidos vienen acompañados de los estados financieros auditados,
Evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente los criterios aplicados. Comparar los estados financieros resumidos con la correspondiente información de los estados financieros auditados para determinar si concuerdan. Evaluar si los estados financieros resumidos han sido preparados de conformidad con los criterios aplicados. Evaluar teniendo en cuenta el propósito de los estados financieros resumidos y evaluar si los estados financieros auditados están disponibles. Forma de la opinión. Cuando el auditor concluya que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, utilizará alguna de las frases siguientes. Los estados financieros resumidos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de conformidad con, o bien los estados financieros resumidos son un resumen fiel de los estados financieros auditados de conformidad con. Momento de realización del trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. El informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Continuando con la exposición, información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor leerá la otra información incluida en los estados financieros resumidos y el informe de auditoría para ver si existe una incongruencia material. Informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Incluirá los siguientes elementos: un título que indique que se trata de un informe, un destinatario, identificación de los estados financieros resumidos, incluido el título de cada estado que se incluye, una descripción de la responsabilidad de la dirección, una declaración de que el auditor es responsable de expresar una opinión, firma del auditor, dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Se evaluará cuando el destinatario de los estados financieros resumidos no sean el mismo destinatario del informe de auditoría, cuando el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados advierta a los lectores que han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. El auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría. Información comparativa. Cuando los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable si los estados financieros resumidos contienen información comparativa sobre la que informó otro auditor. El informe contendrá también las cuestiones que la NIA 710 requiere, información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos. Se evaluará si cualquier información adicional no auditada se distingue claramente de dichos estados financieros. De no hacerlo, se solicitará a la dirección que modifique la presentación de la información adicional no auditada. Asociación del auditor. Si el auditor tiene conocimiento de que la entidad prevé mencionar que el auditor ha emitido un informe sobre unos estados financieros resumidos en un documento que contiene dichos estados financieros resumidos y no se tiene previsto incluir el informe, se solicitará que se incluya en el documento. Si se niega, el auditor determinará y adoptará las medidas adoptadas para evitar que la dirección asocie al auditor con los estados financieros resumidos. Esta ha sido nuestra exposición de la NIA 805 y 810. Gracias por su atención.